En el año 1975, Guadalajara vivía momentos de incertidumbre y miedo. La ciudad, conocida por su belleza y cultura vibrante, se encontraba sumida en una oscura atmósfera de misterio. Las calles, normalmente llenas de risas y música, ahora estaban impregnadas de un silencio inquietante. La primera víctima de esta ola de terror fue María, una joven prostituta de apenas 20 años. Su desaparición, repentina y sin explicación, dejó a la comunidad en un estado de pánico, dando inicio a una serie de eventos que cambiarían la vida de muchos para siempre. María era conocida entre sus compañeras por su amabilidad y su risa contagiosa, pero su ausencia pronto se convirtió en un eco de desesperación. Las autoridades locales, al principio, minimizaron el caso. Solo una más, decían. Sin embargo, para las mujeres que trabajaban en las calles, María no era solo un número. Era una amiga, una hermana. Con cada día que pasaba sin noticias, el miedo se instalaba más profundamente en el corazón de aquellas mujeres. Se empezaron a escuchar rumores sobre un posible depredador que acechaba en la oscuridad, un ser que se alimentaba del sufrimiento y la vulnerabilidad de las mujeres que, como María, buscaban sobrevivir en un mundo que a menudo las ignoraba. Los días transcurrieron y el caso se enfrió. Las amigas de María, aterrorizadas, comenzaron a mirarse unas a otras con desconfianza, preguntándose quién sería la siguiente. La atmósfera en el barrio se volvió tensa, y las risas que antes resonaban en las calles se convirtieron en susurros temerosos. La desaparición de María no era un caso aislado. En las siguientes semanas, más mujeres desaparecieron. Cada vez que se reportaba una nueva desaparición, la comunidad se estremecía y la desesperación se apoderaba de las calles de Guadalajara. En medio de este caos, un hombre comenzó a prestar atención. Se trataba del detective Raúl Ramírez, un investigador con más de 15 años de experiencia en la policía. Conocido por su dedicación y su instinto agudo, Ramírez era un hombre que no temía adentrarse en las sombras para buscar la verdad. Su reputación era impecable, pero el caso de las mujeres desaparecidas le resultaba particularmente perturbador. Decidió que debía actuar, que no podía dejar que las voces de estas mujeres desaparecieran en la nada. La primera visita de Ramírez al barrio donde trabajaba María fue abrumadora. Al descender de su automóvil, fue recibido por un aire denso de miedo y desconfianza. Las calles, antes llenas de vida, parecían vacías, como si la ciudad misma supiera que algo horrible estaba ocurriendo. Las luces de neón de los bares parpadeaban con una intensidad inquietante, y los pocos rostros que se asomaban a las ventanas parecían ocultar secretos oscuros. Ramírez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en el ambiente le decía que estaba a punto de enfrentarse a un horror que iba más allá de lo imaginable. A medida que caminaba por las calles, se dio cuenta de que las mujeres lo miraban con recelo. No era fácil ganarse su confianza, y él lo sabía. Se acercó a una de ellas, una mujer de cabello rizado y ojos tristes, que parecía más vieja de lo que realmente era. «Estoy aquí para ayudar», le dijo, tratando de tranquilizarla. «Necesito que me digas lo que sabes sobre María». La mujer lo miró con desconfianza, pero, al ver la determinación en su rostro, decidió hablar. «María era buena gente», comenzó. «Nunca le haría daño a nadie. La última vez que la vi estaba con un tipo extraño, alguien que nunca había visto antes. Tenía un coche negro, algo viejo, pero bonito». Ramírez tomó nota mental de cada palabra. La mujer continuó. Dijo que la llevaría a un lugar mejor, que no tendría que preocuparse más por nada. Las palabras de la mujer resonaron en la mente de Ramírez, y el horror que acechaba en las sombras se hacía cada vez más palpable. Mientras tanto, la comunidad comenzaba a sentir una presión creciente. Las mujeres que trabajaban en las calles se organizaban, compartiendo información y manteniendo un ojo en sus compañeras. Era un acto de supervivencia. Sabía que la desaparición de María no era un hecho aislado y que el peligro seguía acechando. Las noches se volvían más largas y solitarias, y el miedo se convertía en un compañero constante. Ante esta situación,
Ramírez decidió hacer un esfuerzo extra. Un par de días más tarde, volvió al barrio, esta vez con un compañero, el oficial González, un agente que también conocía la zona. «Tenemos que hacer algo», le dijo a González, que asintió con la cabeza. «La gente aquí está aterrorizada, y no vamos a resolver esto si no ganamos su confianza». Ambos comenzaron a recorrer las calles, hablando con las mujeres, escuchando sus historias. Una a una comenzaban a abrirse, compartiendo detalles sobre sus vidas y sus temores. Cada testimonio era un hilo que Ramírez intentaba entrelazar para descubrir el patrón detrás de las desapariciones. «No olvides, Ramírez, que estas mujeres son las que saben lo que realmente está pasando», le recordaba González mientras se dirigían a un bar donde se rumoreaba que algunas de las desaparecidas habían sido vistas por última vez. Cuando entraron al local, la atmósfera era densa, llena de humo y murmullos. Las miradas se centraron en ellos y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Ramírez sabía que necesitaban ser cautelosos. Cualquier movimiento en falso podría cerrarles las puertas que tanto necesitaban. Se acercaron a la barra y pidieron 2 cervezas. Mientras las esperaban, Ramírez observó a su alrededor, notando las miradas furtivas y los rostros preocupados. Una mujer que parecía estar al mando se acercó a ellos. «¿Qué quieren?», preguntó con una voz desafiante. Ramírez tomó aire, preparándose para dar su respuesta. «Estamos aquí para investigar las desapariciones que han estado ocurriendo. Necesitamos su ayuda». La mujer le dedicó una mirada escéptica, pero la sinceridad en su voz hizo que dudara por un momento. «No confío en la policía», respondió. «Solo nos traen problemas». «Lo entiendo», dijo Ramírez, «pero si no trabajamos juntos, más mujeres podrían desaparecer. María no es la única, y por lo que hemos oído, podría haber más como ella». La mujer lo miró fijamente, y después de un momento de silencio, se dio cuenta de que, tal vez, era hora de hablar. «Está bien. Si quieres saber la verdad, ven a la reunión que tenemos esta noche. Ahí podrás escuchar lo que realmente está pasando». Mientras se alejaban del bar, Ramírez sintió una mezcla de esperanza y temor. La noche prometía ser larga, y sabía que se dirigía a un lugar donde el horror podría ser más palpable que nunca. «Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal», pensó, mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido. Las sombras de la ciudad se alargaban, y él sabía que se encontraba ante el umbral de un misterio que desentrañaría mucho más que la simple desaparición de una mujer. El detective Ramírez se encontraba en un dilema. A pesar de su amplia experiencia en casos de desapariciones, la atmósfera en el barrio de las prostitutas era diferente. Era palpable el miedo que se cernía sobre las mujeres, y eso complicaba su misión. Había pasado la mañana hablando con algunas de ellas, pero las respuestas eran siempre esquivas, llenas de contradicciones. «No sé nada», decían, «o no he visto a María». Sin embargo, algo en sus miradas le decía que sabían más de lo que estaban dispuestas a compartir. En su primera visita al barrio, el día anterior, Ramírez había notado que las mujeres se agrupaban en pequeños clanes, como si compartieran un código secreto de lealtad y desconfianza. Su propio compañero, el oficial González, había tratado de acercarse a una de ellas, pero la mujer, con su cabello enredado y su mirada desconfiada, se apartó rápidamente. «No se fían de nosotros», le explicó González con un tono resignado. «Demasiados han fallado en protegerlas». Mientras Ramírez paseaba por las calles, observando el entorno, sintió que cada esquina, cada callejón, albergaba un secreto. La música estridente de un bar cercano se mezclaba con el eco de risas nerviosas, creando un ambiente cargado de tensión. La vida en el barrio parecía continuar, pero bajo la superficie había un río de temor que lo atravesaba todo. Se detuvo frente a una tienda de abarrotes, donde una mujer mayor vendía dulces y chicles. Ella lo miró con curiosidad, y Ramírez decidió que era el momento adecuado para intentar obtener más información. «Buenas tardes, señora», saludó con cortesía. «Estoy buscando a una joven llamada María. ¿La ha visto por aquí?».
La mujer frunció el ceño y miró a su alrededor, como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando. María. Sí, la vi hace unos días. Estaba con un hombre extraño, uno que no parece de aquí, murmuró. Tenía un coche negro, un modelo antiguo, pero en muy buenas condiciones. La llevaba a un lugar que no conocía. Ramírez anotó la información en su libreta, sintiendo que cada detalle contaba. ¿Puede describirlo?, preguntó, ansioso por más información. No puedo. No quiero problemas. Pero te diré esto. La gente de aquí sabe que hay algo más. No es solo María. Han desaparecido otras, muchas más. Las palabras de la mujer resonaron en su mente, y por un momento se preguntó cuántas más podrían estar en peligro. Al regresar a la oficina, Ramírez se sentó con su compañero, el oficial González. Hay algo oscuro en este lugar, González. María no es la única, y esa mujer mayor mencionó a otras desaparecidas. Necesitamos profundizar en esto. González asintió, pero su expresión mostraba preocupación. ¿Y si estamos metiéndonos en algo que no podemos manejar? La comunidad no confía en nosotros, y eso puede complicar todo. Lo sé, respondió Ramírez, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Hay vidas en juego. Debemos intentar hablar con más mujeres, hacer que se sientan seguras. Al día siguiente, decidieron regresar al barrio, armados con un nuevo enfoque. El objetivo era crear un ambiente que les permitiera ganar la confianza de las mujeres. La idea era sencilla. No solo eran policías en busca de respuestas, sino también aliados en una lucha por la seguridad. Cuando regresaron, se dirigieron directamente al bar, donde había escuchado rumores sobre la última aparición de María. La música sonaba alta, y el humo del tabaco llenaba el aire. Las mesas estaban llenas de mujeres, y al entrar, Ramírez sintió que todas las miradas se volvían hacia ellos. En un rincón, una mujer rubia de mirada intensa levantó la mano señalándolos. ¿Qué quieren, policías?, preguntó con tono desafiante. Estamos aquí por las desapariciones, respondió Ramírez, tratando de mantener la calma. Queremos ayudar, pero necesitamos su cooperación. La vida de muchas podría estar en peligro. La mujer lo miró con desconfianza. ¿Ayudarnos? ¿Y qué ganamos con eso? Solo terminamos en problemas cuando ustedes aparecen, replicó. Entiendo su desconfianza. Pero si no hablamos, más mujeres desaparecerán. No queremos que eso pase, insistió González, sintiendo que su compañero estaba tocando una fibra sensible. Después de un momento de silencio, la rubia suspiró. Está bien, hablen con nosotras, pero no prometo nada. Muchas ya han perdido la fe en la policía. Las horas pasaron mientras charlaban con varias mujeres, escuchando historias de miedo y desesperación. Una de ellas, con una cicatriz en la mejilla, se atrevió a hablar. La última vez que vi a María, estaba asustada. Dijo que alguien la estaba siguiendo. No sé a quién, pero estaba aterrorizada. Me pidió ayuda, pero no supe qué hacer. Ramírez sintió una punzada de compasión. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, tratando de mantener la voz tranquila. Si sabías que estaba en peligro, deberías haberlo informado. La mujer lo miró con ojos llenos de tristeza. Porque no me creería nadie. Nadie aquí cree en la policía después de lo que ha pasado. Y tienen razón. Nos abandonaron. Al escuchar esas palabras, Ramírez sintió que la frustración lo invadía. La comunidad había sido abandonada, y su trabajo se volvía cada vez más complicado. Necesitamos cambiar eso, dijo con determinación. No podemos permitir que el miedo gobierne sus vidas. Haremos todo lo posible para protegerlas. Mientras hablaban, un grupo de mujeres se acercó, sumándose a la conversación. Aquella noche, la atmósfera comenzó a cambiar, aunque lentamente. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, pensó Ramírez, sintiéndose esperanzado. Quizás, solo quizás, podrían romper las barreras que los separaban. La necesidad de desentrañar el misterio de María y las demás mujeres desaparecidas se había convertido en una carga personal para él.
La conexión que estaba empezando a forjar con estas mujeres no solo era un intento de resolver un caso, sino también una lucha por la supervivencia. Mientras la noche avanzaba, Ramírez y González se despidieron de las mujeres, prometiendo regresar con más información. A medida que caminaban de regreso a la patrulla, un sentimiento de inquietud se apoderó de Ramírez. Sabía que el tiempo se estaba acabando, y que cada día que pasaba sin respuestas significaba que más vidas estaban en juego. Al llegar a la patrulla, Ramírez se detuvo y miró hacia el barrio. La vida seguía, pero la sombra del terror seguía acechando. «Esto apenas comienza», murmuró para sí mismo. «No voy a descansar hasta que encuentre a María y a todas las demás». La determinación en su corazón se hizo más fuerte, y sabía que tenía que actuar rápido. Había algo más. Un oscuro secreto que se escondía detrás de las fachadas del barrio. Algo que debía ser descubierto antes de que fuera demasiado tarde. Las horas pasaban, y Ramírez se sentó en su escritorio, revisando las notas que había tomado. Las conexiones entre las desapariciones eran cada vez más evidentes, pero el miedo de las mujeres lo mantenía en un constante dilema. La presión crecía, y tenía que encontrar un camino para que las mujeres se sintieran seguras y confiaran en él. Mientras la noche se cerraba sobre Guadalajara, una llamada llegó a su teléfono. Era el forense, quien había realizado un análisis preliminar de la evidencia recolectada. «Ramírez, tienes que venir. Lo que hemos encontrado no tiene sentido. Necesitamos hablar». El corazón de Ramírez se aceleró. Quizás las respuestas que tanto buscaba estaban a punto de revelarse. «Voy en camino», respondió, sintiendo que la noche aún guardaba muchos secretos por descubrir. El detective Ramírez no podía sacudirse la sensación de que algo más oscuro se escondía detrás de las desapariciones. Después de su primera visita al barrio, decidió profundizar en la investigación. La segunda ronda de entrevistas con las mujeres que conocían a María se tornaba cada vez más reveladora y perturbadora. Algo en el aire, en el ambiente del barrio, le decía que las cosas no eran lo que parecían. Mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que había inconsistencias en los testimonios. Algunas mujeres afirmaban haber visto a María con un extraño en la calle, mientras que otras aseguraban que la vieron entrar en un bar en particular. El detective sabía que las contradicciones eran comunes en situaciones de estrés, pero había algo en la naturaleza de esos relatos que lo inquietaba. «No puede ser solo un juego de palabras», pensó. «Algo más está sucediendo aquí». Su mente se llenó de preguntas mientras caminaba hacia la oficina del forense, el doctor Gutiérrez, quien había estado analizando las evidencias recolectadas. «Ramírez, buenos días», saludó el forense, mirando por encima de sus gafas de lectura. «He estado esperando que vinieras. Tenemos que hablar sobre lo que encontramos». El ambiente en la oficina era tenso. Las paredes estaban cubiertas de documentos y fotos de casos pasados, un recordatorio constante de que cada evidencia contaba una historia. «¿Qué tenemos?», preguntó Ramírez, sintiendo que el corazón le latía más rápido de lo habitual. «Las muestras de cabello que encontramos en el lugar donde desapareció María no son de ella», dijo el doctor Gutiérrez, señalando un pequeño frasco. «Y no son de ninguna de las mujeres que han desaparecido en los últimos meses. No tengo idea de a quién pertenecen, pero son de una calidad inusual. Algo no encaja aquí». Ramírez frunció el ceño. «¿A qué te refieres con inusual?», inquirió, mientras observaba detenidamente la muestra. «¿Son de algún tipo de animal?». «Eso es lo curioso», continuó Gutiérrez. «Las pruebas de ADN indican que provienen de un humano, pero la estructura del cabello es peculiar. Nunca he visto algo así en mis años de trabajo. Hay un patrón en el folículo que sugiere una manipulación genética. Es como si estuvieran alterados de alguna manera». El detective sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto va más allá de una simple desaparición. Si hay alguien manipulando el ADN de las personas, podría ser parte de algo mucho más grande y aterrador. La conversación continuó, y Ramírez no podía apartar la mente del hecho de que el caso de María podría estar relacionado con un patrón más amplio. «Necesitamos revisar los archivos de casos anteriores», sugirió. «Si hay un patrón,
Debemos descubrirlo antes de que desaparezcan más mujeres. Al salir de la oficina, Ramírez se sintió abrumado por una mezcla de desesperación y determinación. Tenía que actuar rápidamente. La idea de que la vida de más mujeres estuviera en juego lo mantenía despierto por las noches. Se dirigió a la biblioteca de la policía, un lugar lleno de historias olvidadas y casos sin resolver. Allí, comenzó a revisar antiguos documentos y archivos. Pasó horas buscando patrones, cruzando nombres y fechas. Su esfuerzo finalmente dio sus frutos cuando encontró un caso antiguo que le llamó la atención. La desaparición de varias mujeres en la misma área, todas conectadas de alguna manera. No puede ser una coincidencia, murmuró para sí mismo mientras tomaba notas frenéticamente. ¿Qué diablo está sucediendo en este lugar? En su búsqueda, encontró el nombre de un antiguo detective que había estado involucrado en los casos de desaparición en los años 60. Quizás él tenga respuestas, pensó. Consciente de que el tiempo era crucial, decidió buscar al viejo detective. Al día siguiente, Ramírez se dirigió a un café donde había escuchado que el antiguo detective solía frecuentar. Al entrar, el lugar estaba lleno de humo y risas, pero su mirada se centró en un hombre de edad avanzada sentado en una esquina, con un sombrero de ala ancha y una expresión de cansancio en su rostro. ¿Detective Morales?, preguntó Ramírez, acercándose con un aire de respeto. Así es, respondió el hombre, mirándolo con curiosidad. ¿Qué te trae por aquí, joven? Ramírez se presentó y explicó brevemente el caso de las desapariciones. La mirada de Morales se oscureció. Ya no es la primera vez que escucho sobre esto. Ese lugar ha estado maldito durante años. Hay una historia detrás de cada mujer que desapareció. Debes saber que no son solo casos de prostitución. Hay algo más. ¿A qué te refieres?, inquirió Ramírez intrigado. Morales tomó un sorbo de su café antes de continuar. Se habla de un tipo, un hombre que ha estado detrás de estas desapariciones durante décadas. Se le conoce como el pozolero. Se dice que utiliza a las mujeres para algo horrible. Un oscuro secreto que la ciudad ha ignorado. El nombre resonó en la mente de Ramírez. ¿El pozolero? ¿Qué sabes de él? No mucho, pero he oído historias. Las mujeres que desaparecen se rumorea que terminan en su pozole. Es una leyenda urbana, pero hay quienes creen que es real. La policía ha intentado atraparlo, pero siempre escapa. Es como un fantasma. El detective sintió un nudo en el estómago. Esto no puede seguir así. Debemos actuar y rápido. Hay más vidas en juego, y no puedo permitir que este monstruo siga libre. Morales asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Si realmente quieres atraparlo, necesitarás más que rumores. Necesitarás pruebas concretas. Conozco a algunas mujeres que pueden ayudarte, pero ten cuidado. Ellas tienen miedo, y si el pozolero se entera de que estás investigando, podrías ser el siguiente. Ramírez sintió un escalofrío recorrer su espalda. No tengo miedo de enfrentarme a él. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a esas mujeres. Entonces, asegúrate de estar preparado. Lo que vas a descubrir podría cambiar todo lo que creías saber, advirtió Morales. Después de aquella conversación, Ramírez se sintió más decidido que nunca. Tenía que actuar y, si eso significaba poner su vida en riesgo, estaba listo para hacerlo. Mientras se alejaba del café, una sensación de urgencia lo invadió. Deja tu like para ayudar al canal a crecer, pensó, reconociendo que, aunque la historia era oscura, había un impulso en su interior que lo movía a seguir adelante. El pozolero estaba allí, y él estaba decidido a desenmascararlo. Mientras la noche caía sobre Guadalajara, Ramírez ya estaba planeando su próximo paso. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que cada momento contaba. Con cada nueva pista, la verdad parecía más inquietante, como si el horror estuviera a punto de revelarse en toda su magnitud. Las sombras del pasado no estaban dispuestas a dejarse olvidar, y el detective estaba a punto de descubrir hasta dónde estaban dispuestas a llegar. La noche en Guadalajara estaba cargada de una tensión palpable.
como si la ciudad misma contuviera la respiración. El detective Ramírez sabía que tenía que actuar con rapidez. Cada minuto que pasaba significaba una vida en peligro. Con la información que había obtenido del detective Morales, decidió adentrarse en un local clandestino donde los rumores decían que el famoso pozolero solitario tenía sus operaciones. Era un lugar donde la oscuridad y el miedo reinaban, y donde cada esquina podía ocultar un secreto aterrador. Al llegar al callejón que conducía al local, una sensación de inquietud lo invadió. Las luces parpadeantes del neón apenas iluminaban el camino, y el aire estaba impregnado de un olor nauseabundo que parecía provenir de las alcantarillas. Ramírez se ajustó la chaqueta, sintiendo el peso de su arma en el cinto. Sabía que no podía permitirse el lujo de ser imprudente. La vida de las mujeres desaparecidas pesaba sobre sus hombros, y el tiempo se estaba agotando. Al entrar en el local, la atmósfera se volvió aún más densa. Las risas y los murmullos de la multitud se mezclaban con el sonido de una música estridente que parecía vibrar en cada rincón. Las luces eran tenues, y las sombras danzaban en las paredes como espectros de aquellos que habían sido olvidados. Ramírez se movió con cautela, observando a su alrededor. Las miradas de algunas mujeres se encontraban con las suyas, llenas de miedo y desconfianza. Sabía que cualquier paso en falso podría alertar al pozolero. Mientras avanzaba, sus sentidos estaban al máximo. El lugar estaba lleno de clientes que bebían y reían, ajenos al horror que podría estar ocurriendo a su alrededor. Sin embargo, había un grupo de mujeres en una esquina que parecía estar en conversación seria. Ramírez decidió acercarse. «¿Puedo hablar con ustedes un momento?», preguntó tratando de sonar amable y no amenazante. Las mujeres lo miraron con desconfianza, pero después de un momento, una de ellas, una mujer de cabello oscuro y ojos tristes, se atrevió a acercarse. «¿Qué quieres?», preguntó con voz temblorosa. Ramírez sintió su corazón latir más rápido. «Estoy investigando sobre las desapariciones. Necesito saber si alguna de ustedes ha visto algo extraño». La mujer se miró entre las demás antes de responder. «¿Y qué te hace pensar que vamos a ayudarte?», desafió, mientras Ramírez podía ver el miedo reflejado en su rostro. «Porque si no lo hacemos, más mujeres desaparecerán, y esa es la razón por la que estoy aquí», respondió con sinceridad. Después de un largo silencio, la mujer se acercó un poco más. «Hemos escuchado rumores sobre un hombre. Dicen que es muy peligroso. Se lleva a las mujeres y nunca regresan». Ramírez sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Sabes algo más sobre él? ¿Cómo se llama?». La mujer dudó, pero finalmente soltó. «Le llaman el pozolero. Hay quienes dicen que hace cosas horribles con las mujeres, algo que nadie quiere imaginar». A medida que la conversación avanzaba, Ramírez comenzó a notar detalles perturbadores. Algunas de las mujeres tenían marcas en sus brazos, como si hubieran sido sujetadas con fuerza. «¿Han desaparecido muchas mujeres de aquí?», preguntó, sintiendo que la atmósfera se volvía más tensa. «Demasiadas», respondió otra mujer cuyas manos temblaban. «Y la policía no hace nada, no quieren involucrarse. Tienen miedo, como nosotras». De repente, el ambiente cambió. Una figura oscura apareció en la entrada, y todas las mujeres se pusieron tensas. Era un hombre alto, con una mirada fría que parecía atravesar a Ramírez. El detective sintió que el aire se volvía irrespirable. «¿Qué haces aquí, amigo?», preguntó con voz grave. Ramírez se dio cuenta de que no podía dejar que su nerviosismo lo traicionara. «Solo estoy hablando con estas señoritas», dijo, manteniendo la mirada firme. Sin embargo, sabía que había cruzado una línea. El hombre se acercó lentamente, y el detective pudo notar la tensión en el ambiente. «No deberías estar aquí. Este no es un lugar para alguien como tú», dijo el extraño, dejando entrever una amenaza. Ramírez sintió un nudo en el estómago. «No estoy aquí para causar problemas, solo quiero ayudar». Pero era evidente que su presencia no era bien recibida. Con un movimiento rápido, el hombre giró sobre sus talones y se alejó,
pero Ramírez sabía que no podía perderlo de vista. «¡Espera!», gritó, y salió corriendo detrás de él. Sin embargo, el hombre se desvaneció entre la multitud, como si el mismo local lo hubiera tragado. El detective, frustrado y con una sensación de peligro inminente, volvió a las mujeres. «¿Lo conocen?», preguntó. Ellas asintieron, visiblemente asustadas. «Ese es él, es el pozolero», dijo la misma mujer que había hablado antes. Mientras la adrenalina corría por sus venas, Ramírez se dio cuenta de que había llegado a un punto crítico. Si quería obtener más información, tenía que actuar con rapidez y astucia. Se despidió de las mujeres, asegurándoles que volvería, y salió del local, decidido a seguir el rastro del pozolero. Sabía que las calles de Guadalajara guardaban más secretos de los que jamás podría imaginar, pero estaba listo para enfrentarlos. Mientras caminaba hacia su coche, pensaba en cómo podría abordar la situación. «Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal», pensó con un leve suspiro. Sabía que la verdad estaba al alcance, pero también comprendía que cada respuesta podría llevar a más preguntas y que el horror detrás del pozolero podría ser más grande de lo que se había atrevido a imaginar. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor mientras se dirigía a su siguiente destino. La mente repleta de imágenes perturbadoras y un solo objetivo: desentrañar el misterio que acechaba en las sombras de Guadalajara. Tenía que conocer la verdad sobre el pozolero y cómo su horror estaba conectado con las vidas de aquellas mujeres desaparecidas. La búsqueda apenas comenzaba, y el detective Ramírez estaba decidido a no descansar hasta que el monstruo fuera finalmente expuesto. El aire estaba denso y pesado mientras el detective Ramírez se preparaba para la confrontación final. Había pasado semanas persiguiendo a un monstruo que se escondía en las sombras de Guadalajara, un ser que había robado la vida de tantas mujeres sin que nadie se atreviera a hablar. La atmósfera del local clandestino, donde se rumoreaba que el pozolero operaba, era opresiva, como si las paredes mismas supieran los secretos que llevaban dentro. Cada paso que daba resonaba en el suelo desgastado, y su corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría encontrar. El detective sabía que la investigación había alcanzado un punto crítico. Las pistas lo habían llevado hasta allí, y la revelación de que no solo María había desaparecido, sino que más de 50 mujeres habían caído en las garras de este depredador, lo impulsaba a actuar. Las descripciones que había recopilado sobre el pozolero eran aterradoras. Un hombre que no solo mataba, sino que deshacía a sus víctimas, borrando cualquier rastro de ellas. Ramírez se detuvo un instante, recordando las palabras de las prostitutas que había entrevistado. «Hacen cosas horribles», le habían dicho, y él había empezado a temer que lo que iba a descubrir esa noche superaría cualquier cosa que hubiera imaginado. La entrada al local era oscura, con luces parpadeantes que apenas iluminaban el pasillo. Con un profundo suspiro, Ramírez se adentró en el lugar, sus sentidos en alerta máxima. «Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal», pensó mientras trataba de mantener la calma. Sabía que no podía permitirse el lujo de ser descubierto. No solo estaba en juego su vida, sino también la de aquellas que no habían tenido la oportunidad de escapar. A medida que avanzaba, el olor a humedad y descomposición se hacía más intenso. Era un aroma que se aferraba a la garganta, casi palpable. El detective se detuvo frente a una puerta entreabierta. Una luz tenue se filtraba por la rendija, y los murmullos provenientes del interior eran apenas audibles. Con el corazón en la garganta, decidió que debía entrar. Empujó la puerta con cautela, y al hacerlo, se encontró con una escena que le heló la sangre. Dentro, el ambiente era macabro. Mesas de trabajo cubiertas de herramientas y objetos que no deberían estar allí. En una esquina, una gran olla de metal burbujeaba, y el olor que emanaba era nauseabundo. Ramírez comprendió de inmediato que había encontrado lo que temía. La realidad de lo que estaba sucediendo allí era más aterradora que cualquier pesadilla. Se acercó lentamente. Sus ojos se enfocaron en el contenido de la olla. Era un rojo intenso,
como si el pozole que se cocinaba estuviera hecho de algo más que solo maíz y carne. Esa revelación lo golpeó con la fuerza de un puño. «No puede ser», murmuró para sí mismo, mientras su mente empezaba a atar cabos. Las desapariciones, los rumores, las advertencias, todo apuntaba a la misma dirección. Se dio cuenta de que el pozolero no solo era un asesino, era alguien que había encontrado una forma de deshacerse de sus víctimas sin dejar rastro, de convertirlas en un plato que nadie podría imaginar. Mientras intentaba procesar la escena, una sombra se acercó sigilosamente detrás de él. Ramírez, con instinto agudo, se giró rápidamente, y ante él se encontraba el pozolero, un hombre corpulento, con una mirada que emanaba frialdad. Sus ojos eran vacíos, como si no hubiera humanidad en ellos. «¿Qué haces aquí, detective?», preguntó, su voz grave resonando en el ambiente. «Vine a detenerte», respondió Ramírez, tratando de mantener la calma a pesar del miedo que lo invadía. Había llegado hasta allí, y no podía retroceder. «Sé lo que has hecho. Sé lo que le hiciste a todas esas mujeres». El pozolero sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Y qué piensas hacer al respecto?». La tensión en el aire era palpable. Ramírez sabía que debía actuar rápido. Sacó su arma, apuntando al hombre. «Es hora de que pagues por tus crímenes». El pozolero se rió, una risa fría y despectiva que resonó en la habitación. «¿Crees que puedes detenerme? Hay cosas en este mundo que no entiendes». Fue entonces cuando Ramírez comprendió que se encontraba frente a un ser que había cruzado límites de los que no podía regresar. La resolución del detective se intensificó. «No estoy aquí para entender. Estoy aquí para hacer justicia», declaró, mientras el pozolero se acercaba lentamente, como un depredador que acecha a su presa. Un estruendo resonó en el fondo del local, y Ramírez aprovechó la distracción para moverse. El pozolero, sorprendido, se detuvo un instante, lo que permitió al detective avanzar hacia la salida. Sin embargo, el hombre lo alcanzó rápidamente y una lucha brutal estalló entre ellos. Ramírez sabía que no podía permitir que el pozolero escapara o continuara su macabro trabajo. En un movimiento rápido, logró desarmarlo y lo empujó contra una de las mesas, donde herramientas afiladas estaban dispuestas, como testigos silenciosos de los horrores que habían tenido lugar allí. La pelea fue intensa. El pozolero se debatía con fuerza, pero Ramírez era un hombre decidido, con una misión. Finalmente, logró inmovilizar al asesino, colocando las esposas en sus muñecas con un sentimiento de triunfo y alivio. «Esto se ha terminado», le dijo, mientras el pozolero lo miraba con furia contenida. La policía llegó poco después, alertada por una llamada anónima que había llegado justo a tiempo. Ramírez explicó la situación, y el horror que había presenciado fue documentado por las autoridades, quienes se comprometieron a investigar a fondo. El pozolero fue llevado, pero en el fondo, Ramírez sabía que el mal no se erradicaría tan fácilmente. Aunque el monstruo había sido capturado, las cicatrices que había dejado en la comunidad perdurarían por mucho tiempo. Años después, el local fue clausurado. La comunidad trató de sanar, de olvidar, pero las marcas del pozolero permanecieron. En un intento por recordar a las víctimas, se erigió un memorial en el barrio donde tantas mujeres habían desaparecido. Era un lugar de reflexión, de duelo, donde los habitantes podían rendir homenaje a aquellas que nunca regresaron. «Comenta cuál fue tu momento favorito y activa las notificaciones», se repetía en el aire, como un eco de las voces que alguna vez habían sido silenciadas. El destino de Ramírez también cambió. Se convirtió en un defensor de los derechos de las mujeres y su trabajo fue reconocido, pero siempre llevaba consigo el peso de no haber podido salvar a todas las víctimas. «Las cicatrices de la comunidad son profundas», reflexionaba en voz alta, mientras miraba el memorial, consciente de que el horror podría no haberse erradicado por completo. En ocasiones, las desapariciones de mujeres seguían ocurriendo, recordándole que, aunque un monstruo había sido detenido, otros podrían estar al acecho.
Con el tiempo, el eco del pozolero se desvaneció, pero la historia de las mujeres desaparecidas se convirtió en un recordatorio perpetuo de que el mal puede surgir en los lugares más inesperados. La vida en Guadalajara continuó, pero siempre con la sombra del horror acechando. Y hasta hoy, los habitantes del barrio evitan pasar por ciertas calles, porque dicen que todavía se puede sentir la presencia de aquellos que nunca encontraron justicia, concluyó Ramírez en una entrevista años después, dejando una sensación inquietante en el aire. La historia del pozolero solitario perdurará en la memoria de quienes vivieron en Guadalajara en 1975. Un recordatorio de que el horror puede estar más cerca de lo que uno imagina, y que siempre hay quienes están dispuestos a luchar por la verdad, aunque el costo sea alto.